Víctor Barahona conduce Margen de Error. Análisis de encuestas y datos políticos en lenguaje claro para entender lo que dicen y lo que no dicen las cifras. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en Margen de Error. Aquí Víctor Barahona con un tremendo invitado que vuelve a repetir. Es el primer invitado que viene por segunda vez. Oye, eso es un honor, mucho gusto. Sí, un gusto estar contigo y con la gente que nos escucha, nos ve, se repite después en YouTube. Y tenemos que presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es uno de los expertos en política más destacados de los últimos 15 años. Se hizo famoso por allá el 2010-2011 con modelos de predicción con muy buenos resultados trabajando en RN. Hoy día tiene labores educacionales, enseñando a gente cómo entender datos, cómo entender el mundo, y es bien exitoso su empresa. Por otro lado, el encuestador regalón de varios políticos conocidos exitosos. Y un gran amigo mío, tenemos a Aldo Casinelli, bienvenido. Muchas gracias. Lo más importante de todo lo que dijiste es que somos amigos. Aldo ha sido tremendo, yo aprovecho de decir públicamente, estos últimos años ha tenido un rol con mucho cariño hacia mí, así que de verdad te lo agradezco y es bueno hacerlo público. Muchas gracias, Víctor, gracias por la invitación y para venir a conversar, lo hicimos la otra vez y esto es muy entretenido, conversar de política, conversar los temas que están en la agenda pública, que a veces no son necesariamente los más demandados, pero que generan mucho impacto en el día a día de la gente. Sí. Bueno, igual ha existido un cambio. Hoy día el 65% de la población es política. Eso es un cambio bien importante versus lo que ocurría antes del 18 de octubre del 2019. Tenemos una americanización de la política en Chile. Claro, aquí tenemos dos elementos. Uno, lo que pasa es que la gente sigue hablando política de manera permanente. Ese es uno de los temas. Y lo segundo es que cada vez más se empieza a instalar este concepto que es muy americano, como dices tú, que es el concepto de la campaña permanente. Es decir, la campaña no termina cuando termina la elección, sino que continúa en la medida en que los gobiernos están ejerciendo el cargo. Y eso se ha ido instalando en Chile y es una copia muy, muy, muy americana. Sí, y es tremendo el impacto, porque hoy día la gente habla de política como nunca. Bueno, parte del objetivo del crear Margen de Error, y ahí agradecemos a los ejecutivos de la Metro que nos han ayudado, era darle una conversación un poquito más elevada en la política. Esa misma conversación que teníamos el otro día con Aldo por teléfono, poder traspasárselo a la gente, que es escuchar cosas que no son tan habituales. Nuestro objetivo no es repetir panfletos, sino analizar y decir cosas que a veces pueden ser hasta incómodas. Por lo general las cosas incómodas son las más entretenidas. Oye, tenemos encuesta 360, tenemos encuesta Academ, encuesta Criteria, y aprovechando la expertise de Aldo, vamos a contarla. Y lo primero de la encuesta 360, y creo que quedó paralizado ahí, es que medimos los problemas de la gente y nos arroja una diferencia brutal con lo que hay en las encuestas Criteria y Cadem, en el sentido de que la seguridad es el problema número uno con creces, 51.4%, y después crecimiento más desempleo con 23.1%. Sí, por favor. Sí. A ver, ¿Qué opinas, Aldo, de estos números? Eso es una constante. Hace mucho tiempo que el tema de seguridad ha ido mutando, si tú quieres, desde lo que antes denominábamos seguridad ciudadana, que era casi a lo que estamos viendo hoy día un juego de niños. O sea, el que le roban la cartera, el teléfono o los espejos del auto. Hoy día estamos hablando de crimen organizado transnacional, es decir, no cualquier tipo de organización. Estamos hablando de bandas de delincuentes, estamos hablando de un nivel de violencia que en Chile no se veía. O sea, yo siempre que hago esta distinción, Víctor, y para que la gente aquí en Chile lo entienda, porque de repente nosotros no logramos dimensionar, pero cuando tú sales y le explicas a la gente que en Chile el delito de sicariato no existía, no estaba tipificado. No estaba tipificado el asesinato por encargo económico. O sea, no existía. Y esto, afortunadamente, y aquí tenemos ciertos elementos de la política chilena, cuando uno dice la política no sirve para nada. Mira, en el gobierno anterior se impulsó un asunto que se llamó el fast track legislativo, con la ministra Carolina Toá como ministra interior, presidente Coloma, Juan Antonio Coloma como presidente del Senado,
y el presidente de la Corte Suprema, que en ese minuto, no me acuerdo, si no me falla la memoria, era Fuentealba. Entre los tres poderes del Estado, avanzaron en una agenda que se llamó el Fast Track legislativo, que tenía 31 iniciativas. Y de esas 31 iniciativas, muchas venían del gobierno del presidente Piñera. Y que obviamente el gobierno anterior lo había rechazado mientras era oposición, pero logró entender que teníamos que avanzar en una agenda que permitiera que eso que tú mostraste, que ese 51% de gente que tiene en la seguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, su principal preocupación, tener herramientas, que el Estado tenga herramientas para defenderse y defendernos. Ahí es donde estamos como primer tema. Pero también me preocupa, no es que me llame la atención, porque ya hace un tiempo que lo venimos viendo, el tema del crecimiento, desempleo o actividad económica, como lo quieras llamar. Tú los juntas, y me parece bien esta dinámica, porque para la gente en términos concretos, el crecimiento no existe si no está asociado al empleo. Y esto lo venimos viendo, tú mencionabas ahí, nosotros en la campaña municipal anterior ya habíamos detectado este tema del empleo, por ejemplo. Del empleo, no el crecimiento como tal, sino que el tema del empleo. Y en algunas campañas nosotros, de la gente con la cual conversábamos, era que vincularan en su campaña el tema del crimen organizado, de la delincuencia, con el empleo. Es decir, si en Chile sigue incrementándose o se siguen manteniendo niveles de delincuencia como los que tenemos hoy día, obviamente tenemos un problema de crecimiento y de empleo. O sea, esa van de la mano. Oye, y por eso en tu encuesta me parece lógico que sean las dos principales preocupaciones que uno ve en términos de población. Y ahí, Aldo, consulta, ¿por qué vemos otras encuestas que aparece el crecimiento sobre la delincuencia? Mira, eso, a ver, cuando tú tienes encuesta, más o menos son 700 casos y por lo tanto tú mueves 5 casos por un lado, 5 casos para el otro, y eso te mueve prácticamente un 5, 7% y 10 pueden ser un 7% rápidamente de un lado para otro. Entonces hay que tener cuidado, esos 70 casos que se mueven. Yo creo que si uno, a ver, esto usted que es un encuestador ya de fuste lo sabe. Lo que uno tiene que mirar es la tendencia. Y la tendencia lo que nos muestra es que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de la gente. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en ciertos estudios? Que si yo veo el tuyo y lo comparo con otros. En el tuyo tú juntas delincuencia, crimen y narcotráfico. Y otros los separan. Entonces cuando tú tomas narcotráfico, que está en el cuarto, quinto lugar, y lo sumas con el delincuencia, lo sumas con el crimen organizado, obviamente que pasan al tema del crecimiento. Y, por otro lado, separan o juntan crecimiento con empleo. Entonces, claro, desagregas uno y juntas otros. Entonces, obviamente que la distracción. Por eso esta frase tan vieja de juntemos y comparemos peras con peras, manzana con manzana, es básico en esto. Oye, hay un tema relevante. Nosotros hemos hecho encuestas en varias comunas el último tiempo y vemos que en comunas como San Bernardo o Conchalí, Independencia, Recoleta, 75% de principal prioridad lo que es la delincuencia. Es que no me cabe duda. O sea, son lugares que o al menos zonas. Imagínate San Bernardo, el alcalde de San Bernardo está amenazado por bandas de crimen organizado. El alcalde de Independencia se ha enfrentado directamente. Yo creo que son alcaldes, más allá de la lógica de que el alcalde tiene una cercanía con la población, han tenido la valentía de salir a enfrentar, independiente del color político, no nos metamos en ese tema, han salido a enfrentar derechamente al crimen organizado y a enfrentarlo en términos personales. Yo creo que también hay que tener cuidado, pero han sido bastante valientes en esta lógica de ir a enfrentarlo. Ahora, a mí me preocupa que eso que es personal se transforme en institucional, porque aquí este asunto no lo resuelve Superman, lo resuelve el Estado. Sí, es una reacción también de los alcaldes frente al problema de la gente. Que hoy día, es más, hay comisarías, por ejemplo la de San Bernardo, que pueden haber 50 personas durante el día de la comisaría y tienes 1000 narcos en la calle. Es difícil poder combatir.
Bueno, yo sé que esto usted que dirige el programa me hizo la pauta y lo veremos después, pero tiene que ver con alguna de las acciones del gobierno, y el día viernes el gobierno firmó un proyecto de ley para ayudar a Carabineros, darle más atribuciones, precisamente lo que decía Víctor y Max nos refuerza acá. Uno, sacar a los carabineros de la hora administrativa. No solamente, porque no es solamente subir sueldo, sino que es modificar los procesos con los cuales se hace este trabajo. Y esto que partió con Carabineros debe seguir con la PDI, debe seguir con Gendarmería. Es decir, solo un instante y después nos devolvemos para que Max nos diga que estoy pauteado con la entrevista. Solamente la pauta que me envió Víctor para este programa y de la cual me preparé acuciosamente. Oye, quiero decir que los invitados se sienten un poquito en buena, con preguntas incómodas. Tratamos que logren la cuña y muchas veces se defienden. El senador Sandón se defendía con uña, con todo para no darnos la cuña. Bueno, es que esa es la ventaja de no ser una persona pública. Yo soy un humilde. Sí, el de la semana pasada, ¿te acordáis? Se restringía solo con Bravo. Sí. Sí, no, pero mira, lo del Cote se evitó la cuña, pero su video logró 60.000 reproducciones, que esa semana ha sido uno de los más vistos en la radio. Bueno, él debe estar feliz. Es que sus redes sociales es una locura, mueve como 50.000 personas, 100.000 personas. Bueno, pues, hace mucho tiempo el senador Sandón, o sea, no por nada ha sido senador reelecto, siendo alcalde de Puente Alto tenía un nivel de votación impresionante, o sea, precandidato presidencial. Le ganó al presidente Piñera en varias comunas de Santiago, entonces, y con poca plata. Estás hablando de así cuando uno habla de animales políticos, ahí tiene uno. En esa primaria participaste tú también, ¿o no? Eso cuentan. Se cuentan muchas cosas. Disculpe, nos salimos, por culpa de Max, nos salimos del libreto. Oye, vamos al tema de la opinión. Muéstrame la lámina, la opinión del presidente Kast. Nosotros en la encuesta 360 separamos la opinión del presidente con la opinión del gobierno. Y nos hemos encontrado con la siguiente sorpresa. La opinión del presidente ha ido cayendo mucho más lento que el apoyo al gobierno, pero se ha ido desintegrando. Y al parecer, esto lo vemos mucho en gobiernos locales, municipales, que una mala gestión termina erosionando la credibilidad del líder local, en este caso el líder nacional. El presidente Kast llega a 37.2% de apoyo y 49.1% opinión negativa. Y si nos vamos a ver por color político, el 82% de la gente que se considera de derecha, que la gente que se considera de derecha es un 32% de la población, el 82% apoya al presidente Kast, o sea, tiene una buena opinión de él, y el mundo de izquierda, un 97.4%, tiene una mala opinión de él. El mundo de izquierda hoy día en torno al 25 puntos. ¿Dónde tiene la caída del presidente Kast? En el mundo de centro, que antes tenía un 50% de opinión positiva y hoy día está en torno al 27%, y el mundo neutro, que el presidente Kast tenía en torno al 50% de opinión positiva y hoy día está en el 27.2%. Acá tenemos un gráfico de evolución. Sí, es interesante lo que plantea Víctor en la forma de medir y me parece muy acertado el separar lo que es el liderazgo presidencial del gobierno. Son dos cosas que hay que tratar de mover de manera independiente. ¿Por qué? Porque se producen estas situaciones. Tú ves que el presidente sigue manteniendo una base de apoyo razonable a 4 o 5 meses de haber asumido, que logra esos 37 puntos. Pero además, y el segundo dato que tú mostraste, que también es muy interesante, ¿dónde está ese apoyo? Porque obviamente ese apoyo sigue estando en su core, en su base, que eso es lo que tiene que mantener. Porque ese es tu piso para mantener para tus políticas públicas y eventualmente para lo que viene para adelante. O sea, llevamos muy poco tiempo y lo más probable es que no hemos visto grandes problemas a enfrentar por parte del gobierno. El principal problema fue prácticamente a la semana de haber asumido, que fue el bencinazo, que fue una decisión que generó un impacto del cual lo más probable es que el gobierno como tal no se logre recuperar hasta el último día. Qué tremendo.
Pero bueno, es parte de la lógica con la cual entró este gobierno. Este gobierno es un gobierno, en términos económicos, ortodoxo. ¿No serán los 1.000 millones de dólares peor gastados, peor ahorrados de la historia en términos de popularidad? Porque 1.000 millones de dólares, Piñera gastó varios miles de millones de dólares en el presupuesto para recuperar aprobación. Acá estos 1.000 millones no serán los peores en términos de decisión de imagen versus costo. Cuando lo vemos, a ver, si lo viéramos como asesores políticos, comunicacionales, que estamos viendo los apoyos, obvio, pero cuando lo ves, ¿qué es lo que está primando? El tema económico. Y cuando lo ves desde el tema económico, por eso yo hablo de la ortodoxia económica, esos 1.000 y tantos millones que no gastó el Estado, en un Estado que está absolutamente deficitario, les permiten eventualmente equilibrar o al menos no incrementar el déficit fiscal en el mediano plazo, es decir, de aquí al final del gobierno. Si es que todo sale bien en la lógica de las proyecciones de los presupuestos que está haciendo el ministro Quirós hacia adelante. Por lo tanto, en esa lógica económica, esos recursos fueron, si tú quieres, no gastados. Ahora, lo segundo es que no se gastó o se gastó en términos focalizados, porque no subiste el transporte público, que debería haber subido una enormidad en términos, pero generaste, por otro lado, estableciste un piso en la inflación, es decir, una inflación que podría haber bajado en el mes anterior, no bajó, o sea, o subió mucho más de lo que podría haber subido si se hubiera ocupado el METCO como mecanismo de compensación o de estabilización de ese precio. Y eso obviamente le pegó ¿a dónde? En la clase media. ¿Y la clase media hacia dónde se va? Y usted que maneja bien datos. Mundo neutro. Y ese mundo neutro, en términos políticos, se va donde a quien lo apoya. Y como sintió que el gobierno se había quebrado esa relación con ese aumento, empezó poquito a pasar a la oposición. A la oposición y algunos movimientos o partidos políticos que están en el Congreso y que hoy día negocian. Hay dos. Eso lo dejamos para la segunda parte del bloque. Cuando usted diga. Que es la relación Nacional Libertarios PDG, porque es tremendo. Y la gente que nos está escuchando tiene que saber que esto no se había dado en la historia del país legislativo de esta forma. Han habido híbridos parecidos, pero nunca de esta forma. Mira, veamos el siguiente gráfico, que es la evolución del rechazo, el apoyo al gobierno y el apoyo al presidente Kast. Y acá vemos que el 18 de mayo estaba más o menos estable esta situación, con 40% de rechazo, 41% de rechazo, 41% de aprobación al presidente Kast, 40.9% de aprobación al gobierno, y hoy día tenemos un 50% de rechazo, un 37% de apoyo al presidente Kast y un 32.4% de apoyo al gobierno. Aquí hay una diferenciación relevante. Sí, mira, dos comentarios al respecto, así para ir rápido. Uno, que el apoyo al gobierno, o sea, la diferencia entre el apoyo al gobierno y el apoyo al presidente. Uno, ¿cómo mantienes tú que el presidente siga teniendo algún nivel de respuesta o de capacidad de respuesta? Yo creo que el presidente es muy bueno en esta lógica que partimos hablando, que esto es la campaña permanente. Él es muy bueno en terreno y eso lo demuestra. En la lógica uno a uno. Cuando está en terreno. En la lógica uno a uno, en la lógica ahí en la calle, le gusta y se le nota. Y eso creo que es su mejor performance en términos políticos. El gobierno carga con todo el peso de tener que hacer funcionar el Estado y de respuesta a las demandas de la población. El presidente instruye, mandata. Y esto tú, Víctor, que haces también muchas encuestas a nivel local, cuando separas la opinión del alcalde, de la figura del alcalde respecto del gobierno municipal o de la gestión municipal, también uno visualiza estas diferencias. Tenéis diferenciales de hasta nota de un 4.5 un gobierno municipal y el alcalde con un 5.5. Exactamente. Y eso es lo que hoy día debieras ver. Y en términos políticos, ¿qué es lo que te conviene más? ¿Qué es lo que te viste más? ¿Un presidente que tiene un apoyo o un gobierno que tiene un apoyo? Un presidente que tiene un apoyo. El tema es que acá han ido cayendo de la mano los dos de forma brusca. Ese es el problema. Sí. Y nosotros hablábamos en off antes del tema del presidente Boric.
pero el presidente Boric tenía la convención, por ende nunca tuvo el control del relato. Y además comete varios errores como apalancar el éxito de su gobierno con el resultado de la convención constituyente. Entonces cada vez que aparecía la tía Pikachu, alguien vestido de dinosaurio, la ronda, o se iban a carretear los constituyentes a Concepción y aparecía en la prensa, o sea, nos daban como varios motivos, como el constituyente respondiendo en la ducha, el pelado Ade con su fraude, etcétera. Como que Boric lo que hizo fue apalancar su gobierno con un circo. O sea, hay cosas que no tenemos que olvidar, pero a veces resulta mejor por lo menos pasar por alto. Pero sí. Ahora, o sea, uno se acuerda de ese periodo y uno dice, ¿qué estaba haciendo Chile? ¿En qué estábamos metidos? Vestidos de dinosaurio. ¿En qué estábamos metidos? Bueno, pero fue parte del proceso. O sea, esto voy a contar una anécdota. No estabas vestido de dinosaurio. No, nunca me vestí de dinosaurio. De Pikachu. No, pero te voy a contar una anécdota un poco graciosa. Me contaban que algunos personeros de centro izquierda, después de la convención, se juntaban después de sesionar un puro, un ron, en una oficina de otro amigo en el centro, y decían, tienen que pedirnos a nosotros, para salvar Chile tiene que pasar por nosotros. Ese era el nivel de prepotencia que tenían los personajes. Bueno, menos mal que se salvó Chile. Sí. Oye, acá hay una máxima que veamos la siguiente lámina, que le preguntamos a la gente qué opina, cómo lo está haciendo, cómo califica la gestión de gobierno en áreas puntuales. Y no le pedimos nota, le pedimos concepto, porque nos hemos dado cuenta que los conceptos funcionan mejor que las notas en este tipo de preguntas específicas. Y acá vemos que en economía solamente el 29% piensa que se ha hecho bien la pega, el 28% en finanzas del gobierno, seguridad y delincuencia un 25.1%, salud pública 18%, reconstrucción 33%, todo bajo el 33%. Y el nivel de rechazo está en torno al 50%, a excepción de reconstrucción que está en el 40%. Y se supone que todos estos fueron ejes puntuales del gobierno, que además son elementos que van de la mano con el espíritu del gobierno. Esto es como si el gobierno de Boric hubiera sido mal evaluado por apoyo a las minorías sexuales, o la diversidad, o la cultura. O sea, los 5 puntos que estamos hablando acá son elementos fuertes del gobierno. El único que podríamos sacar acá por complejidad es salud pública, pero todo está mal evaluado. Sí. ¿Esto es un problema comunicacional o operacional? Voy a partir al revés. El tema es qué tan mal evaluado está. Y si tú te fijas, está en términos de transición de la parte de la mala evaluación del gobierno. Si tú te fijas, está todo en torno a los 50 puntos. Y tu promedio de evaluación del gobierno está en torno a los 50 puntos de rechazo, de mala evaluación. Y después, cuando tomas el apoyo, la evaluación positiva, salvo reconstrucción, que está en 33, pero que es porque has tenido durante 2 meses prácticamente el proyecto de reconstrucción arriba de la mesa, si no 3, los que te apoyan, la gente que te apoya rara vez así sale con la banderita, sobre todo cuando es la derecha y la centro derecha, sale y dice claramente que está contigo. Acuérdate que aquí entra toda la dinámica. Que ir a pausa. Pero que termine el video. Ya. Demos la pausa y Aldo continúa para que solo para que Max no corte, la espiral del silencio. Listo, se acabó. Vámonos a pausa acá con Aldo Casenelli y Víctor Barahona en Margen de Error. Hemos vuelto en Margen de Error, animando Víctor Barahona, que les habla, y tenemos un tremendo invitado, Aldo Casinelli, que lo tuvimos que parar pero ahora queremos que se destape. O sea, ¿cómo será que me tuvieron que parar? ¿Tanto hablo? No, en el punto de vista de que estaba acabando el primer bloque, teníamos a Max ahí diciéndonos que había que cortar y queremos tu opinión. Sí, antes de entrar a la siguiente lámina, solo terminar lo que estábamos hablando antes del rechazo o la mala o muy mala evaluación que se tiene del gobierno. Y yo te decía que eso es coincidente con la cifra general, obviamente, porque es un promedio de las distintas áreas que tú estás evaluando de manera independiente.
Y lo que se da es que en la lógica de la buena evaluación o de la evaluación neutra, entra gente que puede estar evaluando el gobierno de buena manera, es decir, ese 82-87% de la gente que se identifica con la derecha, que es el 32% total. Sí. Entonces, cuando tú identificas el 18% de salud, bueno, ese es un porcentaje significativo del grupo de derecha. Es un 90%. Se te da perfecto. Y de ese grupo neutro, tú tienes algunos que están ahí dando vuelta, que eventualmente apoyan al gobierno, pero cuando entras área por área, ya empiezan a tener dudas respecto de cómo se hace. O no se quieren casar completamente porque dicen, oye, ¿sabes qué? En economía está este problema. En seguridad está este otro problema. En seguridad, que tú lo dijiste, estos son los 5 grandes temas. Y en seguridad nos comimos prácticamente 2 meses. O sea, el gobierno se gastó 2 meses con dudas. Lo voy a poner, voy a ser muy generoso. Dale con todo. Gobierno, con dudas respecto de la política que tenía que ejecutar para enfrentar el tema de la delincuencia en Chile. Hoy día con el ministro Arrau yo creo que tomó la agenda, realmente ha ido mejorando. Tomó la agenda. Él creció 15 puntos de conocimiento desde que es ministro y mejoró 8 puntos de opinión positiva y bajó 6-7 negativos. Neto 14. Claro, es que no me cabe duda. Es un ministro que más allá de saber del tema es estudioso, está en terreno, o sea, se le ve en términos de lo operativo, está acompañando, está haciendo trabajo territorial, es decir, lo ve en Arica, lo ve en Antofagasta, lo ve en Tecomiso, en Valparaíso, está en la Araucanía, está en Biobío, en Santiago, está en las comisarías, en la mañana, en la tarde. Entonces, primero, lo ves haciendo lo que tiene que estar haciendo, acompañando a los operativos. Pero también lo ves en el Congreso liderando los proyectos que tienen que salir adelante o que se tienen que sacar adelante para esta materia. Además, al ministro le corresponde una tarea no menor, que es hacer funcionar el Ministerio de Seguridad, que es un ministerio nuevo. Y que además, como si fuera poco, entre todas las labores tiene que traer algunos servicios, por ejemplo, Gendarmería. Temazo. Y Gendarmería siempre se ha ido dejando de lado y no se sabe, o sea, hoy día sí, hoy día los expertos ya han logrado permear en la población o al menos a nivel de política pública que Gendarmería es un actor clave en el control o en las labores de inteligencia para enfrentar a los grupos de crimen organizado que trabajan en este concepto, que trabajan o que operan desde las cárceles. ¿Y quiénes operan en las cárceles? La Gendarmería. Y el siguiente paso es, y es lamentable, pero tú lo tienes ahí en una de las evaluaciones que tiene que ver con la corrupción. Y la corrupción para enfrentar el crimen organizado es clave a nivel del Estado y a nivel de las instituciones que tienen que enfrentar el crimen organizado. Oye, vamos a ir a algo que esta encuesta tuvo una particularidad, que medimos muchas figuras de gobierno y medimos muchas figuras del oficialismo, más el PDG, más el Partido Nacional Libertario. Vamos a la primera lámina, medimos cuáles son las principales figuras de gobierno. Y tenemos acá varias particularidades. La primera dama, la más conocida, 85.1. Después viene Jorge Quirós con un 83.9 y Iván Puje con un 83.4. Y tenemos una serie de ministros poco relevantes que están en esta línea menos del 35%. O menos del 30% en realidad. La ministra Wolf, el subsecretario Pavés, la ministra de Salud Chomalí y la ministra de la Mujer Judith Marín, que nota aparte, ella es la peor ministra evaluada en la historia del Ministerio de la Mujer. Es un título bien duro. Nunca había sido mal evaluada una ministra de la Mujer. Sí, ahora no, es un tema que yo la conozco a ella, me parece que es algo injusto la evaluación. Ella creo que dentro del sector que le corresponde al gobierno está haciendo un buen trabajo en un ministerio que es complejo, que tiene que administrar políticas que vienen de periodos anteriores, bajo una dinámica de política distinta, y por lo tanto creo que está haciendo un trabajo dentro de lo que el marco que se le entrega para desarrollar su trabajo lo está haciendo relativamente bien. Es una persona joven, además, que tiene una mirada por ejemplo, de estos conceptos de feminismo, que es distinto al que se nos ha ido instalando en los últimos 10, 15 años. Yo creo que ahí ella tiene un defecto importante. Su trabajo comunicacional es horrible. Bueno, pero es que eso... yo no la evalúo a nivel ni siquiera de gestión. Comunicacionalmente, que es parte de la pega del ministro, es horrible.
Es que en eso tú tienes a varios en la lámina anterior que tienen problemas comunicacionales que yo entraría a ayudar un poquito. Ahí lo que están viendo el programa ven el nivel de rechazo. El número 1 en esto es María Piedad Adriasola, que marca 42.8% opinión positiva y 19 negativa. Poduje tiene 46 positiva, 45 negativa. Pero tú tienes como casos complejos. Quirós, Linconao, Rincón y Judith Marín. Todo el resto tiene un nivel de rechazo bastante moderado. El caso de Jimena Rincón lo sacaría por una figura más polarizada, o sea, instalada y más polarizada. ¿Qué opinas de estas tres figuras y que el ministro Quirós, que es uno de los ministros con mayor visibilidad, tenga ese nivel de rechazo? Es que no me extraña que el ministro Quirós tenga ese rechazo por dos motivos. Uno ya lo dijimos, él fue el rostro del bencinazo. O sea, más allá que yo ocupe auto, tenga auto, el leche de encina o no leche de encina, el que subió la bencina fue Quirós, fue el que salió a explicar el tema. Ese uno. Y dos, es la cara visible de la reforma. Y si hay algo que la oposición ha hecho muy bien, es titular la reforma de reconstrucción como una reforma que está focalizada en los ricos y no en el crecimiento. Y cuando tú hablas de temas comunicacionales, aquí tienes un tema comunicacional importantísimo. El gobierno nunca ha logrado instalar que su principal reforma es una reforma que instala el crecimiento. La segunda preocupación de los chilenos es el crecimiento, según tu encuesta. Y esta reforma apunta al crecimiento. Y no ha logrado instalar eso. Y la reforma apuntó para otro lado. Entonces, cuando... Fue mal puesto el nombre, mala puesta en escena. ¿Cuál es el problema? Yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho rato. Cuando tú tienes un proyecto que se llama reconstrucción, miscelánea, reactivación, después tuvo un nombre infinitamente largo que ni siquiera me acuerdo cómo se logró llamar. Y la oposición te instala, como siempre lo ha hecho, el proyecto de beneficio para los ricos, listo. Entonces tú ahí tienes problemas. Entonces cuando el gobierno, que fue, y de nuevo, ha sido bastante exitoso en sacar adelante un proyecto que es complejo, que es difícil, que toca muchas áreas, que por primera vez, después de 40 años, perdí la cuenta de las reformas, lo tenía anotado, de cuántas reformas tributarias se han hecho. Todas las reformas tributarias son al alza. Por primera vez tienes una reforma tributaria que rebaja los impuestos. Primera vez en 40 años. ¿Sí? Entonces, si esto no es el core business, para ponerlo en esta lógica, del gobierno, o sea, pero tenés que venderlo. Y ahí vamos a entrar un poquito al área chica. Hoy día está a cargo de las comunicaciones Valenzuela, ¿no? Cristian Valenzuela. Usted sabe mucho más de eso que yo. Yo soy un comentarista. Y por otro lado está la SECEGOP, que sí está a cargo, que hoy día hay un subsecretario a cargo. ¿Sería bueno recomendarles cambiar un poquito el foco para poder mejorar los resultados? O sea, a la luz de tus datos, de los datos que uno ve claramente, a ver, hacer comunicaciones hoy día es complejo, en todo sentido, pero hay que ponerle un poquito más de empeño al asunto para tratar de por lo menos, que las cosas buenas se instalen y duren un poco más en el tiempo. Yo sé que es difícil, porque cada noticia es pisada por la que sigue y los tiempos de una noticia son muy breves. Pero no puede ser que nosotros, que el gobierno no tenga ni siquiera la posibilidad de tener una noticia una semana instalada en el tiempo. Y si tú te fijas, que si no me equivoco están en tus mismos datos, lo que sucede es que cada tema rápidamente baja de aprobación. O sea, no logra consolidarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tú no lo tienes ahí porque fue muy, muy contingente el tema del temporal. Sí. El tema del temporal, la preparación salió bien evaluada. La ejecución salió bien evaluada. Pero la evaluación de la ejecución sale mal evaluada. O sea, en una semana tú tienes 3 evaluaciones y la tercera es peor que la primera. Exacto. Siendo que las cosas funcionaron relativamente bien. Y si yo soy gobierno y veo que están pasando esto,
hago algo para instalar esta situación. Hay ministros que reconocieron que se podrían haber hecho mejor las cosas. Obvio, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Pero también tienes soportes y tienes soportes comunicacionales para que esto funcione. Aquí hay estrategia. Aquí esta cuestión no es espontáneo. No es que yo mande un tweet o sube un reel en Instagram para que esta cuestión funcione. Aquí hay técnica, hay metodología, hay capacidades para hacer. Yo creo que una de las cosas que necesitamos, o que necesita el gobierno, más allá del que necesita el gobierno, es profesionalizar parte de este trabajo. Y cuando digo profesionalizar no significa meter profesionales, porque hay mucho y muy bueno, sino que darle continuidad a temas que son ejes estructurales del gobierno. Acá estamos con Aldo Casinelli en Margen de Error. Y para todos los que nos están escuchando, les queremos decir que no son días fáciles en La Moneda. Fue lo que pasó la semana pasada, sin referirnos al detalle, al comidillo, este tema de que sale un subsecretario, sale Ceremi. Ayer notificaron que hay un Ceremi que había sido acusado por abuso sexual y que sale. Esto puede también estar, ¿cuánto está atacando esto la imagen del gobierno? Sin entrar al detalle y juzgar a las situaciones. Es que, mira, precisamente lo que tú acabas de decir es lo que a mí me cuesta cuando yo pongo arriba en la balanza. Uno dice, no fue una semana, bueno, te voy a agregar un elemento, un tema más. El día miércoles nos logramos juntar a los votos para cerrar la reforma, el proyecto de reconstrucción, por una suerte de desorden de los partidos que apoyan al gobierno. Entonces, sumemos eso. Pero con todo esto, el gobierno sacó adelante un proyecto súper interesante, que es el proyecto del gobierno. O sea, tanto es así que en esta lógica uno podría decir, ¿sabes qué? El gobierno entró con esto y podría cerrar el boliche. Sí, es una reforma estructural que no tiene precedentes de los últimos 40 años, como tú dijiste. Es lo que te estoy diciendo. O sea, rebajar los impuestos no se había hecho en 40 años, pero no solamente rebajar los impuestos, sino que reordena algunas actividades, se entregan recursos para la región de Ñuble, Biobío, Viña del Mar, hay un tema de permisología, hay un tema de reordenamiento que a veces son medias técnicas, pero reordenamiento en temas de transferencia de riqueza dentro de las familias. Son muchos elementos los que están metidos en esas 4 grandes columnas temáticas. Estuvo el tema del temporal, que dentro de todo, claro, en el norte tuvimos problemas por descoordinación. Que se produjeron sobre todo en Coquimbo y en parte de la región de Atacama, en la provincia del Huasco, pero que tienen la capacidad de reaccionar. Entonces, y lo que tú acabas de decir, 3 o 4 temas complejos de administrar. Pero si tú te fijas hoy día, lunes, el día que sea, cuando usted vea el programa, muchos de estos temas van a estar superados por la contingencia. Y el gobierno tiene que ser capaz de ir metiendo sus temas en la contingencia. Si hay algo que en política se valora, es que el gobierno tiene un concepto, un elemento, que son los que se denominan los recursos de poder. Y administrar los recursos de poder es clave. Y los recursos de poder no son básicamente la economía, no son solo los recursos financieros, no son solo los recursos económicos. Cuando no se entiende cuáles son esos, los gobiernos tienden a ir en la medianía de la tabla. O sea, son como esos equipos que claro, no se van a segunda, pero nunca llegan a jugar una Copa Libertadores. Lo llamamos la crisis de la intrascendencia. Muy buen término. Sí, la peor crisis que puede enfrentar un gobierno es la institucional, que la que vivió el presidente Piñera el 18 de octubre, adelante en 2019. Yo creo que la segunda crisis es la intrascendencia, porque está ahí como amarrado a no hacer mucho y está ahí a que pase el tiempo. A que pase el tiempo, y eso a los 6 meses es horrible. O sea, especialmente un gobierno que buscaba generar cambio. Oye, hay una pregunta que hacemos que es muy bueno. Max, ¿qué pregunta? Boris le pasó lo mismo. Boris, yo creo que fue... Con la Constitución, ¿te acordás que la esperó harto tiempo? Sí, pero ellos tenían la asamblea. Pero era harto más entretenido como gobierno.
tenía más temas. Tenía más temas, estaba más presente, Y- esperamos más de él. Y ¿Y él estuvo parado 1 año y medio? ¿Un y año? por último se dedicaba a recitar poemas. Algo pasaba, Es que Boric es muy simpático. pasaba algo. Boric es muy simpático y un orador extraordinario. Por eso yo planteo que el presidente es mucho mejor en terreno, precisamente por lo que dice Max. Si tú ves al presidente en terreno, es mucho más atractivo que en un acto, que en una cosa formateada dentro de la moneda. El presidente en la calle... Bueno, y de hecho Kass partió muy bien antes de ser presidente, pero esos 3 meses antes que estuvo en el norte fue mucho mejor que ahora. O sea, mira, y ya que lo recuerdas, Max, porque se evalúa el presidente de marzo a la fecha. Este gobierno partió en diciembre. Sí. Entonces cuando dicen, este gobierno tuvo una luna de miel muy breve, no, perdón, o sea, ojo, este gobierno partió en diciembre, o sea, a marzo ya llevaba 3 meses. Entonces, cuando tú dices, no, es que cayó muy rápido, fue el que perdió atributos y apoyo súper rápido. Sí, desde que asumió el gobierno, pero es un gobierno que gobernó desde diciembre. Sí, La gente lo decía. buena acotación, Max, porque el gobierno de Boric terminó al finalizar, incluso antes de que fuera la segunda vuelta. Porque en la primera vuelta todavía el gobierno de Boric fue un actor relevante en la campaña, incluso. Pero después, a la segunda vuelta ya desapareció y en enero ya no existía. Sí. Oye, ¿nos quedan los últimos 10 minutos? O 9 en realidad, para que Max no me mire con cara. Estamos bien. Oye, hay una pregunta que le hacemos a la gente, que es, ¿cuál es el principal problema del gobierno? Primer lugar, comunicacional con un 39%. Segundo lugar, el presidente con el 20%. Ha ido aumentando a poco ese número. Y gestión con el 15,1%. El gabinete con un 14,9%. ¿Qué opinas de esto? La gente está cada día percibiendo que las comunicaciones están mal. Sí, pero mira, usted que es un hombre de comunicaciones, de estrategia, usted sabe que las comunicaciones tienen que tener contenido. Porque uno no comunica lo que no existe. Y repetir hasta que la gente se le quede la idea pegada. Claro, pero tiene que tener una idea. Sí. ¿Y le falta una idea de comunicación al gobierno? ¿O varias ideas? Mira, el mejor ejemplo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto? Esto podría ser cuña. ¿Cómo se llama el proyecto? Reconstrucción. Sí. O miscelánea. O Reconstrucción. recreación, o Tiene como 10 nombres. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo de que... ¿Cómo le ponemos? Y cuando no fijamos el concepto, ¿qué comunicamos? Y por eso siempre se le echa la culpa a las comunicaciones. Muy bien, ahí hay técnicas, pero tú tienes que tener algo que comunicar. Lo dijo todo. Así es parte del arte. Esos son los años de experiencia. O sea, tú me estás diciendo viejo. No, con experiencia. Oye, Aldo, evaluamos a las figuras del oficialismo, el Partido Nacional Libertad y el PDG. La gente se puede preguntar por qué no valoran más gente, nos faltó. En una encuesta por teléfono, si dura más de 5 minutos, la gente te corta. Por ende, queremos que respondan en serio y tenemos que acortar. Y hemos elegido las figuras más relevantes. Tenemos en primer lugar a Johannes Kaiser con 93,4%. En el C-Club de los 90 tenemos a Franco Parisi, Pamela Giles. Después viene el Coto Sandón con 89%. Rodolfo Carter, Carla Rubilar, Andrés Lonton, Pablo Longueira. Esas serían las figuras más conocidas. Después viene un segundo grupo que es Paulina Núñez, Javier Macaya, Jorge Alessandri, y Arturo Esquella. Y después el resto, dentro de la figura evaluada. Cuando vamos a preguntar por opinión positiva o negativa, la figura con mayor rechazo es Arturo Esquella, que es un temazo, presidente del Partido Republicano, tiene un conocimiento bastante moderado, no es malo, pero tampoco dista de ser bueno, y tiene un nivel de rechazo del 53,1%. Él ha sido un principal opositor al segundo piso de la moneda. Por otro lado, y tiene figuras como Pamela Giles o Longueira que también están en torno al 50%, que era más o menos esperado. Lo de Longueira nosotros lo evaluamos anteriormente y ha tenido una mejora en un neto de 7 puntos. O sea, cada día mejor. Y el otro es Johannes Kaiser con un 50%. Cuando nos vamos a evaluar el neto, que la gente nos pregunta qué es el neto, es opinión positiva, menos negativa. Andrea Valladares, Andrés Lonton y Carla Rubilar tienen números positivos. Los números negativos más grandes son Arturo Esquella, Pamela Giles, Johannes Kaiser, Pablo Longueira, Javier Macaya. ¿Qué opinas de esto? A ver,
si uno parte por el que tiene la peor evaluación, que es Arturo, es que ella, el que le toca hacer la doble pega. Uno se supone que está con el gobierno, el presidente del partido del presidente, está en el Senado, tiene que defender la reforma, por lo tanto no se Pero puede... como que atacó la otra vez la reforma, Por incluso. eso, se supone, pero que además tiene que tratar de articular los apoyos, porque él está sintiendo la temperatura que hay en el Congreso. No solamente la que está afuera en la población, sino que tiene que juntar votos. Él también tiene ese rol como presidente de partido. Y por eso esos personajes, pues los vamos a limitar como personajes, como liderazgos, tienen un costo muy importante. Y ese costo, si tú te fijas, a menos que se transformen, por lo general los presidentes de los partidos, salvo en los años 90, por ejemplo, Frei como presidente de la DC, que salta a la presidencia de la República, es súper difícil. Gabriel Valdés también le fue muy bien. No soltó la presidencia, pero Claro. era bien popular. Y terminó en los 90 como presidente del Senado en una negociación con la UDI en su minuto. El padre, él es uno de los tíos de la Constitución actual. Bueno, pero para no irme... Ojo, los DC nos escuchan decir esto y les dolería la guata. No, yo creo que gran parte de la DC, o sea, acuérdate que un porcentaje no menor de la DC estuvo, ya que Max nos recordaba profusamente el proyecto constitucional constituyente, estuvo por el rechazo. Max, ¿votaste apruebo, rechazo? Entonces, el expresidente Frei, o sea, fue parte, lideraba parte del rechazo. La ministra Rincón, que tú la mostrabas dentro de, fue todo esto de demócrata, amarillo, es parte de ese centro político que hoy día no existe, que yo paso a llamar este grupo de moderados que no tiene grupo político afín, no tiene una tienda a la cual adherir, no tiene un partido político al cual adherir. Entonces tan náufragos, tan huérfanos. Te voy a mandar una idea para que lo tengas presente. Yo miro las figuras del oficialismo más PDG y PNL versus ministros del gobierno, y esta figura de oficialismo están mucho mejor ubicadas. Tienen más conocimiento, tienen mayor nivel de aprobación, tienen menos rechazo. Será que en estos 4 o 5 meses que ya el gobierno, estas figuras de afuera podrían ser grandes adquisiciones para el gobierno. Porque los números muestran que ellos tienen una popularidad por sí solo que podría ser un tremendo apoyo para el gobierno. Y hay varios que podrían ser, es verdad, Andrés Lonto y Andrés Valladares no son figuras porque están recién para el gobierno, porque están recién partiendo su primer periodo de senadores. O sea, y son senadores, yo creo que pero el Coto Sandón que con estos números pasa a ser atractivo. Sí, pero el senador Sandón, me parece que lo que tiene que hacer es tratar de terminar su periodo y ver qué es lo que va a hacer Jorge Alessandri parece ser atractivo también. Yo creo que el presidente de la Cámara está mirando un salto que puede ser una senatorial en Santiago, que puede ser razonable ahora como presidente del partido. Pablo Longuera, cuando estuvo acá, dijo que los Alessandri siempre nacen con ganas de ser presidenciales. Yo lo llamo el león de Suecia. Es que yo creo que Jorge Alessandri se está preparando precisamente para un desafío mayor. Yo no tengo ninguna duda en que su aspiración está mucho más arriba y se está preparando para eso. Tener ganas no es suficiente, y lo digo por parte de Jorge Alessandri como presidente de la Cámara, lo digo como Paulina Núñez con el rol que tuvo en la mesa de reconstrucción, que ayudó al menos a contener parte de la fuga en el Senado. Yo creo que hay figuras en el Senado y de las figuras que tú estabas mencionando que tienen un capital político que es importante, y que es importante que el gobierno se apropie de esa capacidad o de esa buena evaluación que ellos tienen. Oye, Aldo, estamos cerrando
¿Alguna frase de despedida? No, yo muy agradecido de la invitación. Espero que para la próxima podamos tener una conversación como esta, tomarme este cafecito, hablar con Víctor. Deberíamos tener un poquito más de tiempo la previa antes. Un poquito apurada. No, estamos bien. La pauta estuvo bien cuadradita, la pudimos desarrollar completa. En esta lógica de ver al gobierno, nos faltó mirar la oposición, porque la oposición está bastante más complicada que el gobierno. Nos concentramos en el gobierno, obviamente, porque el eje donde uno. ¿Y la próxima encuesta voy a hacer oposición? Sería bastante bueno, porque yo creo que para el país, gobierno y oposición son necesarios. Son miradas que se complementan, no se anulan, se complementan. Y yo creo que hoy día uno de los grandes problemas es que la oposición está muy, muy complicada en su quehacer. ¿Podemos poner música editorial para despedirme con la editorial? Sí. No, esa no es de editorial. Lo ocurrido las últimas 3 semanas para el gobierno ha sido caótico. Hemos tenido una ex vocera de gobierno atacando al presidente y a su gente. Hemos tenido autoridades de gobierno que han salido por distintos motivos. Hemos tenido una serie de problemas. Pero lo más relevante, en mi opinión, es que ha habido mucho ataque de amigos. Gente del mismo bando, gente que es del mismo color político, que quieren lo mismo para Chile, quieren adquirir protagonismo brutal. Y eso no solamente en el oficialismo, sino en lo que es el amplio mundo de la derecha. La invitación es a este fuego amigo. Si continúa, va a haber problemas no solamente para el gobierno actual, sino para la nación. Y también la invitación para el gobierno es para alinear a todos estos díscolos que están tratando de obtener beneficios de corto plazo, que son entendibles, pero no son beneficiosos para el sector. Me despido, soy Víctor Barahona, en Margen de Error, y agradecer a Aldo Casinelli, que estuvo presente con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Víctor Barahona regresa el próximo lunes con más análisis y claves para leer los datos con criterio. Esto fue Margen de Error en la Metro.